Dice así el texto: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y he aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Hasta aquí la lectura. Hoy nuestro hermano Pablo Martínez expone la palabra con el título Elías, el profeta que se quería morir. Todos sabemos que los fracasos deprimen, pero ¿has conocido a alguien alguna vez que se hunda tras un gran éxito? Parece extraño. Y sin embargo, este fue el caso del profeta Elías. Interesante que Elías, según Santiago, dice Santiago que fue hombre sujeto a pasiones. La palabra pasiones aquí significa sufrimientos. Hombre sujeto a sufrimientos semejantes a los nuestros. Significativo comentario de Santiago relacionado exactamente con el texto que acabamos de leer, este episodio. ¿Por qué habla Santiago de Elías como hombre sujeto a sufrimientos como nosotros, aludiendo a este pasaje? Creo que no es casualidad. Este comentario de Santiago, insertado en el corazón del Nuevo Testamento, nos recuerda que todos, tú y yo, todos los que estamos aquí, tenemos algo en común con Elías. Podríamos decir que todos somos un poco Elías. En otras palabras, la historia que se ha leído, o parte de ella, en Primera de Reyes 19, no fue solo la historia de aquel profeta, gigante profeta, sino que es nuestra historia hoy, aquí y ahora. Por esto he querido empezar con este nexo interesante, inspirado, mucho más que curioso, que Santiago hace entre este pasaje y nosotros. Vamos a ver algo en cuanto al contexto bien conocido. Elías tiene muchos motivos para sentirse
profundamente satisfecho, está en el clímax de su ministerio. Su reacción, sin embargo, es la opuesta a lo previsible. Entra en una depresión. Justo después de vivir la cumbre del éxito, se hunde en la oscuridad del pozo. Tristeza en vez de gozo, tristeza en vez de gozo de una manera injustificada, incomprensible, no hay ningún motivo para ello, por lo menos aparente. Empezamos a ver que todos nos sentimos un poquito Elías porque todos experimentamos a veces estas sensaciones. 3 aspectos, 3 preguntas, de hecho, nos ayudarán a entender esta reacción inesperada de Elías. Vamos a intentar entender qué pasó. En primer lugar, veremos por qué, es decir, las causas. Vamos a analizar, en segundo lugar, una pregunta muy importante. ¿Cuándo? ¿En qué momento ocurre esta reacción tan sorprendente de Elías? Y en tercer lugar, vamos a analizar un poco el retrato de lo que le está pasando, qué le pasa a Elías, qué le ocurre. En cada una de estas 3 preguntas, de estos 3 aspectos, encontraremos sendas lecciones prácticas muy importantes para nosotros hoy en la vida diaria y sobre todo en la vida como discípulos. Vamos a adentrarnos, por tanto, vamos a zambullirnos en uno de los textos más aleccionadores y más edificantes que podamos tener en el Antiguo Testamento para nosotros hoy. En primer lugar, primera pregunta, ¿por qué? ¿Cuáles son las causas de esta sorprendente reacción de tristeza en vez de gozo por parte de Elías? Bien, es cierto que acaba de recibir una grave amenaza de muerte. La reina Jezabel, furiosa por el descalabro de sus profetas, ha prometido matarle. Y así se lo hace saber a través de un mensajero. Juro que no acabará el día de hoy que no te mate. Esto es para preocupar a cualquiera. Pero ¿justifica esta amenaza la intensa reacción depresiva del profeta? ¿No lo parece? Elías no era un cobardica. Elías era un hombre valiente. Ya se había jugado la vida en anteriores ocasiones y había demostrado un arrojo encomiable. En condiciones normales, el profeta habría reaccionado, habría afrontado esta amenaza con la misma valentía de otras ocasiones. No estamos hablando de un profeta cobarde que se arrugaba ante cualquier obstáculo. Valentía no le faltaba. Pero ahora se derrumba. Se derrumba de forma sorprendente. La valentía se ha tornado cobardía. La disposición a luchar ha sido cambiada en deseos de huir. La confianza en Dios es ahogada por la desconfianza en su propia persona. Lo iremos viendo, cada uno de estos aspectos. Usando una expresión popular, podríamos decir, este no es mi Elías, que me lo han cambiado. La amenaza de Jezabel no justifica la depresión de Elías. ¿Realmente es un Elías distinto? ¿Nos lo han cambiado? ¿Es el mismo Elías? Sí, es el mismo Elías, pero ahora está sumido en lo que llamamos una depresión.
Y en lo hondo del pozo todo es oscuro. No brilla nada, ni siquiera los éxitos clamorosos del día anterior. Todo es oscuridad. Más allá de la amenaza de Jezabel, Elías está exhausto y su mente es incapaz de pensar y de sentir correctamente. ¿Por qué está exhausto? Las circunstancias que han rodeado su clamoroso triunfo en el Monte Carmelo han sido muy estresantes. Ha habido mucha tensión, pero sobre todo han sido muy estresantes, no desde un punto de vista puramente psicológico, emocional. No se trata solamente de un problema de cortisol y de adrenalina. Esto puede agotar a cualquiera, por supuesto. En el Monte Carmelo hubo estrés, ciertamente, pero sobre todo hubo mucha lucha espiritual. Mucha oración. El profeta está agotado, física, emocional y sobre todo espiritualmente. Porque la vida cristiana implica un desgaste de propina, un desgaste extra. Tenemos una causa extra de estrés. Qué equivocados están los que piensan, por ejemplo, como Marx y Lenin, que el cristianismo o la religión es el opio del pueblo, el aguardiente que nos anestesia. Qué profundo desconocimiento de las implicaciones de la fe. La fe implica lucha, implica tensión. La lucha espiritual nos desgasta y a veces hasta el agotamiento. Esta es la primera gran lección que se desprende de esta primera pregunta. No es casualidad que en Hebreos capítulo 12, cuando se nos exhorta a correr con paciencia la carrera de la fe, la maratón de la fe, se nos inste a poner los ojos fijos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y poquito más adelante dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La vida espiritual implica lucha, desgaste, porque el apóstol Pablo lo explica muy bien en Efesios capítulo 6. No tenemos lucha solo contra factores humanos, carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Fuerzas espirituales invisibles, pero reales. Y esto es lo que llevó a Elías al agotamiento espiritual, físico y emocional. La salvación es gratuita, pero en el discipulado no hay rebajas. Todo aquel que quiera vivir piadosamente experimentará. El apóstol Pablo dice persecución, yo me atrevo a parafrasearlo y voy a decir depresión. Depresión en este aspecto del cansancio, del agotamiento, de estar al borde de la crisis. De hecho, Elías entró de lleno en la crisis porque sentimos que nos faltan las fuerzas. Como veremos, a ojos de Dios, esto no es malo. Esto es una gran oportunidad para una gran renovación, para un precioso encuentro con Él. Si te sientes como Elías en este primer aspecto, agotado,
de luchar en la carrera de la fe. No te sientas solo y piensa que esto es solo el principio del texto que ahora tenemos por delante. La segunda pregunta, ¿cuándo? ¿En qué momento? El momento vulnerable. Ya lo anticipábamos hace un minuto. Es importante observar el cuándo aparece esta crisis. Elías acaba de vivir el mayor éxito de su vida, de su carrera como profeta. El poder de Dios se ha manifestado de una manera inequívoca. El profeta ha triunfado clamorosamente y el pueblo, Primera de Reyes 18, el capítulo anterior, versículos del 20 al 40, se describe con todo detalle y el pueblo acaba exclamando: Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Hemos ganado por goleada. En el momento más brillante, el éxito nos hace vulnerables. El éxito debilita, porque ante el éxito todos tenemos tendencia a bajar la guardia. ¿Recordáis en qué momento tentó el diablo a Jesús? Jesús vivió dos momentos estelares en su vida, dos. Uno, la transfiguración. El otro momento estelar de la vida de Jesús fue su bautismo. Inmediatamente después de su bautismo se abre el cielo y el Padre exclama: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Estamos en el clímax del ministerio de Jesús. ¿Veis los paralelos? El clímax del ministerio de Elías, Yahvé es el Dios, Yahvé es poderoso, Yahvé es el Rey. En el momento de máxima intensidad del ministerio de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, viene el diablo y se lo lleva al desierto para tentarlo. Mucho cuidado con el éxito. Son los momentos vulnerables. Este es el segundo aspecto que quería dejar con vosotros. ¿Recordáis el primero? La lucha espiritual fatiga, cansa. La vida cristiana no es fácil y a veces cansa hasta agotar. El segundo aspecto, el éxito nos hace vulnerables. La tercera pregunta, el tercer aspecto de la crisis de Elías. ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? ¿Cómo se sentía Elías? Vamos a intentar hacer un retrato de su situación. ¿Qué pasaba por su mente en aquella hora inesperada de oscuridad? Vamos a hacer aquí un poco como un retrato psicológico. Acompañadme en el breve psicoanálisis que vamos a hacer de Elías en esta crisis. Un análisis detallado del pasaje nos permite descubrir síntomas inequívocos de depresión. Vamos a leer versículos 2 y 3 de nuevo. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos, es decir, te he matado. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Observad esta última frase que nos da muchos detalles. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Tras conocer la amenaza de Jezabel, Elías decide huir para salvar su vida. Una decisión lógica, comprensible, no hay nada extraño en ello. Pero, ¿por qué se marcha solo? ¿Y por qué al desierto? ¿Por qué deja a su criado si solamente lo que quiere es huir?
¿por qué no se va con su criado? ¿Por qué deja a su criado en Berseba? El texto nos da la respuesta. Y él se fue, versículo 4, por el desierto, ya solo, había dejado a su criado en Berseba, un día de camino, andando todo un día, 12, 14, 16 horas, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ideas de muerte es el primer grado de lo que llamamos ideación suicida. Deseos de muerte. Empezamos a entender por qué se va solo, por qué deja a su criado en Berseba y por qué se va al desierto. No quiere ver ni estar con nadie. Rasgo típico de una depresión intensa, grave. La reacción de huida de Elías no es solo física para salvar su vida, sino también emocional. Necesita escapar de sus pensamientos, de su desesperanza. El sueño, dormir, es la forma de huida más natural cuando uno se siente mal. Goya, en sus célebres caprichos, a uno de ellos lo titula El sueño, la única dicha de los desgraciados. Huye, se sienta debajo de un enebro y quiere morirse. Allí, bajo la sombra de un árbol, expresa sus deseos de muerte. No ve futuro para él. La vida no tiene sentido. Observamos también un deterioro de su autoestima. Piensa de sí mismo con pesimismo. No soy yo mejor que mis padres. No soy nada especial. La formidable confianza en el Señor que había mostrado en el Monte Carmelo ha desaparecido. ¿Dónde está su confianza con Dios? Y la comunicación con Dios, la oración inexistente, parece cortada. Como veremos después, los pensamientos distorsionados le llevan a juicios equivocados. La crisis de Elías afecta a todas las áreas de su vida. Emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Estamos ante un cuadro típico, clásico, de una depresión grave. Y esta es la tercera lección. La fe, ser un gigante de la fe, no excluye la depresión. Lo vemos ahora, seguidamente. Vamos a pasar a la segunda gran parte del texto, brevemente, porque si lo dejáramos aquí nos quedaríamos todos deprimidos. Además, el texto no acaba aquí. El texto acaba de una manera luminosa. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios. Y vamos a titular a este punto la respuesta de Dios, una restauración integral. O si os gusta más la palabra, total. ¿Qué hace Dios en esta situación? ¿Cómo le trata a Dios? ¿Qué tratamiento le da? El tratamiento divino de la grave depresión de Elías, como antes veíamos en la mención que Santiago hace, nos da una pauta clásica, importante para nosotros hoy, de cómo ve Dios la depresión y sobre todo, cómo ve Dios a la persona con depresión. El patrón, tenemos aquí un patrón
de tratamiento divino para con la depresión grave. Es un tratamiento, diríamos, sin fecha de caducidad. Y por ello, nosotros también nos lo podemos aplicar cuando haga falta. Vamos a entrar de lleno en este tratamiento divino de la depresión. Observemos que ocurre en dos tiempos y en dos lugares distintos. Este es un dato muy importante. En la primera etapa, que transcurre en el desierto, Dios alivia su agotamiento, es decir, hay una restauración física. La segunda etapa no es casualidad, ocurre en el monte Horeb. Y en esta etapa segunda, en este segundo tiempo, en este segundo movimiento, Dios corrige sus pensamientos distorsionados y les renueva espiritualmente. Ahora veremos dentro de un momento en detalle este tratamiento. Dios sabía muy bien que la depresión afecta al cuerpo, a la mente y al espíritu a la vez, y por ello le da un tratamiento, una restauración integral. Vamos a entrar en este tratamiento. No os preocupéis que vamos bien de tiempo. No será demasiado largo, pero creo que es importante que entremos en detalle en la manera como Dios trata a Elías. Tratamiento lo vemos resumido en tres frases clave. Tres frases clave del texto. Primera frase: come, bebe y duerme. A esto lo vamos a llamar la restauración física. La restauración física. Versículo 5, lo leemos de nuevo. Y echándose debajo del nebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido, Elías? ¿Es esto propio de alguien maduro en la fe? ¿Qué motivos tienes para estar así de deprimido? Levántate y espabilate, que no tienes ninguna razón para sentirte de esta manera. ¿Son estas las palabras divinas? Cuidado, cuidado con la superespiritualidad. Cuidado con una fe que nos hace menos humanos. Una espiritualidad que nos hace menos humanos, hemos de desconfiar de ella. Porque Dios es profundamente humano y Dios se preocupa por lo humano, y Cristo fue profundamente humano, el hombre por excelencia. El ángel le tocó, qué detalle más bonito. El ángel le tocó, el contacto físico. Qué importante el contacto físico de la persona con la persona que sufre emocionalmente. Cogerle la mano transmite una sensación inequívoca de cercanía. Estoy contigo. El ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come. Exactamente la misma frase, porque largo camino te resta. Come, bebe y duerme. Así de sencilla fue la receta divina en esta primera etapa. Por dos veces el ángel le provee de lo esencial para su restauración física. La comida y la bebida adecuadas, así como el sueño, son el mejor antídoto para un estado de agotamiento. Esto lo sabían muy bien los médicos antiguos. Hace 50, 60 años, muchas veces la depresión grave se curaba con lo que se llamaban curas de sueño. No sabemos el tiempo que duró esta etapa.
pero los resultados fueron muy satisfactorios. Su cuerpo se ha fortalecido, han desaparecido las ideas de muerte y Elías se siente en condiciones de empezar a andar, reemprende su camino. La recuperación del profeta no ha acabado, porque no es total. Su cuerpo se ha restaurado, pero su mente y su espíritu aún necesitan restauración. Y esto nos lleva a la segunda frase. La primera, come, bebe y duerme, tiene lugar en el desierto. Ahora la segunda frase, sal de la cueva. Sal de la cueva. Llamaremos a esta segunda fase la restauración emocional. Versículos del 9 al 11. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. El pasaje está lleno de simbolismos. El monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Interesante, ya no se sienta solo debajo de un enebro, muchísimo más desprotegido a merced de las fieras, sino que ya se mete en una cueva, ya se está preocupando más por salvar su vida. El riesgo de que te hagan daño en una cueva es mucho menor que debajo de un enebro. Vemos el progreso emocional de Elías, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué hace Dios aquí? Le obliga a pensar. ¿Qué haces, Elías? Esta pregunta es muchísimo más profunda de lo que parece. Es una pregunta muy profunda. Aparentemente es una pregunta frívola. ¿Cómo se le ocurre a Dios preguntarle qué hace Elías si Elías está ahí simplemente descansando y durmiendo? No, la pregunta tiene muchísimo significado. Hay muchas formas de preguntarle a una persona ¿cómo estás? Hay una forma puramente de cortesía que no espera ni siquiera respuesta. Y hay otra forma mirando a los ojos que dice ¿cómo estás? Y ahí tenemos a Dios preguntándole a Elías ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? La máquina de pensar de Elías, seguro que se puso en movimiento. Elías deja el desierto y se encamina hacia Horeb. Allí va a vivir el segundo tiempo de su recuperación. No es casualidad que sea en Horeb. Para la restauración física era suficiente el desierto. Para la restauración emocional y espiritual le lleva a un lugar de lujo. Dios cuida todos los detalles. ¿Qué ocurrió en Horeb? ¿Recordáis qué pasó en Horeb? Fue donde, Éxodo capítulo 3, Dios se encontró con Moisés y tuvo lugar aquella célebre frase, yo soy el que soy. Elías necesitaba restauración emocional porque en su depresión había sacado conclusiones erróneas en todas las áreas de su vida. Veámoslas muy brevemente. Lo que se llaman los errores de un deprimido. ¿Cuáles son los errores de un deprimido? La depresión le hacía percibir la realidad de forma distorsionada, equivocada, en varios frentes. Por ejemplo, en cuanto a su persona, había un problema de autoestima. No soy yo mejor que mis padres. En cuanto a su ministerio, infravalora su obra. En cuanto a las circunstancias que le rodeaban, juzga mal la situación espiritual del pueblo. He quedado yo solo cuando quedaban más de 2000. Y lo más importante, el error más importante, olvida la soberanía de Dios y cree que Dios le está fallando. ¿Dónde está Dios cuando se sufre? De ahí sus palabras, versículo 10, que suenan a reproche.
Elías reprochándole a Dios. Y yo solo he quedado y encima me buscan para quitarme la vida. Pero Dios no responde al reproche con reproche. Respuesta de Dios, silencio elocuente. Hay silencios que hablan muy alto. Un silencio elocuente. Fijaos muy bien en esta escena. Ni una palabra áspera sale de la boca divina. Las heridas de cualquier tipo, incluidas las heridas de la depresión, no necesitan vinagre, necesitan ungüento, bálsamo. Las heridas no necesitan vinagre, necesitan ungüento. El ungüento Dios se lo da en forma de palabras. Las palabras adecuadas en el momento adecuado. Estamos entrando en los últimos compases de la exposición. ¿Qué le dice Dios a Elías? Además de su silencio elocuente ante sus reproches, ahora le explica en detalle los proyectos de futuro que tiene para él. Planes que incluyen el nombramiento de su sucesor. Es aquí, en este capítulo, el famoso capítulo de la depresión de Elías, donde aparece el nombre de Eliseo por primera vez. Elías está agotado, te voy a ayudar. Moisés estuvo agotado, te voy a dar 70 varones. Dios ofrece salidas, no soluciones, salidas. Qué gran lección de psicoterapia. Elías necesitaba renovar la confianza en sí mismo y en su ministerio. Necesitaba saber que había un futuro para él y Dios se lo demuestra. Aquello que más necesitaba es lo que Dios le da. La palabra que alienta, que fortalece y que restaura. Lo que el apóstol Pablo llama la palabra con gracia, sazonada con sal. El tratamiento, sin embargo, no ha terminado. Estamos llegando al final, pero queda un tercer tiempo. Dios no quería solo un siervo físicamente restaurado y emocionalmente curado, sino también espiritualmente vigorizado, renovado, capacitado y motivado para seguir en su servicio. Y esta restauración espiritual no se consigue comiendo ni bebiendo, no se consigue con el ungüento de la palabra adecuada en el momento adecuado. Permitidme apurar la metáfora. Esta restauración no se consigue solo con fármacos, ni se consigue solo con psicoterapia. Esta restauración se consigue solamente con una experiencia fresca, renovada, de la presencia de Dios en su vida. La depresión había tenido consecuencias espirituales que solo una experiencia espiritual podía sanar. Y esto nos lleva a la tercera y última frase del tratamiento de Dios. Oyó Elías un silbo apacible y delicado. Vamos a leer estos versículos 11 y 12. Un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas sopló sobre el monte Oreb. Pero Yahvé no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y luego se oyó un silbo apacible y delicado. En el original hebreo, literalmente un sonido de suave silencio. Un sonido de suave silencio. Ahí es donde se le aparece Dios para restaurarle espiritualmente. No fue en el huracán, no fue tampoco en el terremoto ni en el fuego, como había ocurrido en anteriores ocasiones con Elías en su relación con Dios.
¿Por qué esta vez en el silbo apacible? En la hora de la crisis, lo que más necesita una persona, Elías, tú y yo, es sentir la gracia y la misericordia de Dios. En la hora de la crisis, lo que más necesita la persona es sentir la gracia y la misericordia de Dios, su presencia como Padre amante y Pastor vigilante. Y este trato se expresa muchísimo mejor en el silbo apacible y delicado que en las fuerzas de la naturaleza, símbolo del poder y de la autoridad de Dios. Por ello, el huracán y el terremoto y el fuego no eran apropiados. El Dios todopoderoso, el Dios del huracán, del fuego, es también el Dios todoamoroso, el Dios del silbo apacible. Qué gran lección para Elías y para nosotros. En el pozo de la depresión o de cualquier problema emocional o de cualquier prueba, no ayuda el viento huracanado de nuestras palabras, ni la sacudida de un terremoto destructor en forma de reproches, ni siquiera el fuego de nuestras emociones. Permitidme concluir con unas palabras, una cita textual de mi padre en un artículo que escribió precisamente sobre este pasaje en Pensamiento Cristiano, titulado Los errores de un deprimido. Y con estas palabras y una cita del Señor Jesús concluyo. Elías necesitaba el silbo apacible, el susurro de una voz que calmara su espíritu atormentado y pusiera fin a las voces tristes de su alma sumida en la depresión. Era lo que muchos de nosotros necesitamos cuando la oscuridad nos envuelve y nuestro espíritu se hunde en el desaliento. Fin de la cita. Y una cita aún más importante. El Señor Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos a orar. Señor, la lucha espiritual en este mundo puede llegar a agotarnos. Sabemos que hay momentos vulnerables, pero gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y gracias porque nos tratas buscando nuestra restauración completa. Ayúdanos, Señor, a escuchar el silbo apacible en los momentos de cueva, de oscuridad. Ayúdanos a renovar nuestra comunión contigo de una manera fresca, que nos vigorice. Gracias, Señor Jesús, porque tú has dicho que puestos los ojos en ti, podremos correr con perseverancia, sin que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pedimos, Señor, que esta sea una realidad en la vida de los que ya te conocemos y también en la vida de aquellos que quizás no han experimentado nunca el silbo apacible. Habla, Señor, hoy a todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén.